En un pequeño pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido, vivía un anciano llamado Don Manuel. Con sus 80 años, había acumulado una vida llena de experiencias que lo habían moldeado en cada rincón de su ser. Su piel, surcada de arrugas, contaba historias de sol y trabajo arduo en los campos. Desde joven, la vida le había enseñado la importancia del esfuerzo y de mantenerse firme ante las adversidades. Uno de los mayores tesoros de Don Manuel era su camioneta vieja, un vehículo que había visto días mejores, pero que, para él, era mucho más que un simple medio de transporte. Era su compañera fiel desde hace décadas. Con ella había recorrido caminos polvorientos y había cargado sueños al futuro. Cada rasguño en la pintura era un recordatorio de las aventuras que había vivido, viajes con su esposa a los mercados lejanos, mudanzas con sus hijos y paseos por el campo con amigos. A menudo se sentaba junto a su camioneta en el atardecer, recordando momentos significativos y reflexionando sobre el paso del tiempo. Para Don Manuel, aquel vehículo no solo representaba su dedicación laboral sino también los lazos construidos a lo largo de los años. Era como si cada giro del motor resonara en su corazón, recordándole que nunca debe perderse la esencia de quien uno es. Sin embargo, esa tarde no sería como las demás. Algo inesperado estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría no solo su rutina habitual sino sus propias concepciones sobre lo que significa vivir plenamente. Era un día como cualquier otro en la vida de Don Manuel. Después de disfrutar de un café solitario en su porche y contemplar el paisaje que tantas veces había admirado, decidió salir a revisar su camioneta. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonalidades anaranjadas, y el aire fresco le traía recuerdos nostálgicos. Sujetando una pequeña herramienta, se dirigió con cariño hacia su fiel compañera, listo para realizarle un mantenimiento ligero. De repente, el silencio del pueblo fue interrumpido por el bullicio de risas juveniles. Un grupo de chicos de la localidad, probablemente en sus 20s, apareció en la esquina de la calle, ruidosos y despreocupados. Se acercaron a Don Manuel con una mezcla de curiosidad y osadía. Al principio, él los miró con un aire de reproche. No comprendía qué hacían alrededor de su preciada camioneta. Sin embargo, uno de los jóvenes, un muchacho con un brillo travieso en los ojos, se atrevió a preguntar: ¿podrías mover tu camioneta unos metros, solo? Necesitamos espacio para hacer una broma. Don Manuel, sorprendido por la impertinencia, sintió una mezcla de indignación y desdén. La camioneta no era solo un objeto, era parte de su vida. Justo cuando iba a responder con un tono firme, algo dentro de él dudó. ¿Acaso había llegado el momento de dejarse llevar por la espontaneidad de la juventud? Mientras reflexionaba sobre su decisión, comprendió que este encuentro podría traer consigo más que solo molestia. Don Manuel se quedó en silencio, el eco de la solicitud resonando en su mente. Mientras los jóvenes esperaban con miradas curiosas y risas nerviosas, él sintió una mezcla de indignación y nostalgia. Recordó sus propios años de juventud, cuando todo era posible y cada día traía consigo un nuevo desafío. ¿Acaso no había sido él también un joven atrevido que buscaba aventuras? La chispa de la vida lo había llevado a realizar locuras y a disfrutar de momentos despreocupados con sus amigos. Sin embargo, la experiencia le había enseñado que el respeto era fundamental. La camioneta representaba para él más que un simple vehículo, era un legado, un símbolo de su arduo trabajo y sacrificios. Sentía que aquellos muchachos no comprendían el valor de lo que estaban pidiendo. Era como si cada rasguño y cada golpe en la carrocería llevase consigo una historia que merecía ser honrada. Mientras contemplaba la escena, su mente se debatía entre el deseo de aferrarse a su integridad y la posibilidad de dejarse llevar por la juventud que veía ante sus ojos. Quizás era momento de recordar que también había sido joven alguna vez, lleno de sueños e impulsos, pero, al mismo tiempo, debía permitir que la falta de respeto hacia sus pertenencias prevaleciera. Don Manuel respiró hondo, sintiendo cómo las emociones se agolpaban en su pecho. Este pequeño episodio podría convertirse en una lección para todos ellos, incluso para él mismo. Mientras Don Manuel contemplaba a los jóvenes, su mente comenzó a divagar hacia los innumerables momentos que había compartido con su camioneta. Recordó el día en que se la compró, cuando aún era un muchacho lleno de sueños. La emoción de estar al volante por primera vez lo hizo sentir invencible. Con el tiempo, aquella camioneta se convirtió en su compañera de vida, testigo silencioso de sus alegrías y tristezas. Una tarde, durante una tormenta feroz, su camioneta lo resguardó mientras transportaba a su esposa al hospital para dar a luz a su primer hijo.
Los recuerdos del llanto del bebé y la risa de su esposa llenaron el vehículo de amor y esperanza, creando un vínculo inquebrantable entre él y su fiel camioneta. También recordaba las escapadas familiares a la playa, donde los niños jugaban en la arena mientras él y su esposa miraban desde la sombra del vehículo, riendo ante las travesuras de sus pequeños. Sin embargo, no todo había sido felicidad, hubo momentos difíciles también. Una vez, se detuvo en medio de un camino rural para ayudar a un viajero que había sufrido una pinchadura. Esa decisión lo llevó a forjar una amistad duradera que aún perduraba hasta el día de hoy. Cada rasguño y cada marca en la carrocería eran huellas de una historia rica en vida, risas y lágrimas. Con esos recuerdos fluyendo en su corazón, don Manuel comprendió que su camioneta no era solo un objeto, era un símbolo vivo de su trayectoria y crecimiento personal. Se sintió más decidido que nunca a proteger ese legado mientras reflexionaba sobre cómo transmitir esas lecciones a los jóvenes frente a él. Mientras don Manuel reflexionaba sobre la importancia de su camioneta, un murmullo entre los jóvenes lo sacó de sus pensamientos. De repente, la puerta del asiento del pasajero se abrió y un hombre uniformado apareció, deslumbrando al grupo con su presencia imponente. El silencio se apoderó del ambiente. Cuando el general, con una mirada firme y decidida, tomó asiento, los ojos de los jóvenes se abrieron de par en par, y don Manuel sintió que su corazón latía más rápido. El general ajustó su gorra con un gesto autoritario y miró a don Manuel con atención. ¿Es esta tu camioneta?, preguntó con voz grave. La pregunta no solo sorprendió a los jóvenes, sino que también hizo que don Manuel se sintiera vulnerable ante la presencia de alguien tan respetado. En un instante, el ambiente cambió. La broma que los chicos contemplaban se desvanecía ante la seriedad del momento. Don Manuel observó el uniforme del general, cada insignia brillaba como un recordatorio de sacrificios y deberes cumplidos. A medida que las tensiones aumentaban, recordó historias de hombres como el que habían defendido su país con valentía. La imagen de su propia juventud volvió a surgir en su mente, pero esta vez impregnada de un nuevo significado. El general rompió el silencio. He venido aquí para hablar contigo, dijo mientras dirigía una mirada significativa hacia los jóvenes. Aquella frase resonó en el aire como un presagio, algo importante estaba a punto de suceder. Don Manuel sintió cómo la incertidumbre lo envolvía, pero también una chispa de curiosidad por descubrir qué traería consigo este inesperado encuentro. La mirada firme del general se posó en don Manuel mientras los jóvenes observaban con atención, llenos de curiosidad, aunque inquietos ante la seriedad del encuentro. He notado que el respeto por nuestras raíces se pierde entre las nuevas generaciones, comenzó el general, su voz resonando con autoridad. Pero también creo que hay mucho por aprender si sabemos observar y escuchar. Don Manuel, con cierta reserva, decidió responder. Entiendo lo que dices, pero los jóvenes de hoy parecen haber olvidado lo que significa ser responsable. Mi camioneta es más que un simple vehículo, es una herencia, un símbolo de sacrificios y de una vida trabajada. Su voz reflejaba la frustración de alguien que había visto cambios sociales de cerca y cuya pasión por el legado era palpable. El general asintió, comprendiendo la perspectiva del anciano. Recuerda que la juventud suele ser impulsiva, replicó él. Yo también fui un joven audaz, lleno de ideales, dispuesto a arriesgarlo todo, pero esas experiencias me enseñaron sobre la verdadera esencia del coraje, no solo pelear por uno mismo, sino también por lo que amamos y creemos. Don Manuel sintió cómo la emoción brotaba en su pecho al escuchar esas palabras. La conversación se convirtió en un intercambio profundo sobre el valor del honor, la tradición y el deber. El diálogo entre ellos se tornó un puente entre las generaciones. Mientras el anciano compartía sus temores sobre el futuro, el general le hablaba de la importancia de guiar a los jóvenes hacia una comprensión más sincera de la vida y de sus significados. Ambos, desde sus perspectivas únicas, comprendieron que, aunque los tiempos cambian, los principios perduraban. El general, tras escuchar las opiniones de don Manuel, decidió revelar el verdadero trasfondo de su visita. Con una mirada seria pero amable, comenzó a hablar sobre la historia del pueblo y su conexión con la camioneta. Esta región ha sido testigo de muchos sacrificios, explicó. No solo los tuyos, don Manuel. Tu camioneta ha transportado mucho más que mercancías, ha sido parte de nuestra historia compartida. Los jóvenes, fascinados por el giro inesperado en la conversación, se acercaron un poco más. El general continuó, en varias ocasiones,
Tu camioneta ha sido utilizada para llevar suministros a los soldados durante tiempos de crisis. La gente del pueblo siempre ha reconocido tu dedicación y valor al ayudar a aquellos que luchaban por nuestro futuro. La revelación impactó a don Manuel. Nunca había pensado en su camioneta como un símbolo de resistencia colectiva. Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando recordó algunas de esas ocasiones en las que había llevado ayuda a quienes más lo necesitaban. Los jóvenes escuchaban atentamente, comenzando a comprender el significado profundo que iba más allá de una simple broma. El general sonrió al ver cómo la emoción cambiaba el rostro del anciano. Hoy no solo estás moviendo tu camioneta, don Manuel, dijo con convicción. Estás mudando una parte fundamental de nuestra identidad colectiva hacia una nueva generación. Los jóvenes aquí necesitan saber lo que tú has vivido y lo que representa tanto para ti como para el pueblo. A medida que las piezas encajaban, don Manuel sintió que su legado se estaba tejiendo en un futuro donde la conexión entre generaciones podría volverse palpable y fuerte. Con la revelación del general resonando en sus corazones, don Manuel sintió que era el momento adecuado para compartir algunas de las lecciones más valiosas que había aprendido a lo largo de su vida. Miró a los jóvenes, quienes ahora lo observaban con una mezcla de respeto y curiosidad. La vida no es solo un camino de logros personales, comenzó, su voz llena de experiencia. Cada uno de nosotros forma parte de un todo más grande, y nuestras acciones tienen repercusiones que van más allá de nosotros mismos. Recordó momentos difíciles en su pasado, las noches en vela trabajando para mantener a su familia, los sacrificios que había hecho para garantizar un futuro mejor para sus hijos. Aprendí que el verdadero valor no está en lo material, sino en el amor y el compromiso que ponemos en nuestras acciones, continuó. La camioneta ha sido testigo de mis luchas, pero también de mis alegrías, y cada viaje me enseñó algo nuevo. El general asintió, comprendiendo que don Manuel compartía no solo su historia, sino también la esencia misma de lo que significaba ser humano. Esos sacrificios son los cimientos de nuestra comunidad, agregó el general. No debemos olvidar lo que hemos construido juntos. Mientras los jóvenes escuchaban atentamente, don Manuel se dio cuenta de que sus palabras estaban creando un vínculo entre generaciones. La risa y la alegría podrían encontrarse en las lecciones del pasado. Su legado estaba destinado a vivir a través de aquellos que aún tenían mucho por aprender. En ese momento, el anciano comprendió que la sabiduría compartida podía iluminar el camino hacia un futuro donde el respeto por la historia y la tradición perdurara. El encuentro entre don Manuel y él general no solo transformó la percepción del anciano sobre los jóvenes, sino que también impactó profundamente al general. Al observar la sinceridad y la pasión en las palabras de don Manuel, comprendió que muchas veces se subestima la sabiduría que los mayores pueden ofrecer. La experiencia del anciano no era un peso, sino un regalo que podía enriquecer a las nuevas generaciones. Don Manuel, por su parte, comenzó a ver a los jóvenes bajo una luz diferente. En lugar de juzgarlos por su falta de respeto inicial, empezó a entender sus impulsos como una búsqueda genuina de identidad y conexión. La curiosidad en sus ojos ahora le parecía promesa, no desafío. Este cambio de perspectiva le permitió sentir que había un futuro en el que las tradiciones podían coexistir con la energía juvenil. El general reflexionó sobre cómo el legado de don Manuel no solo debía ser recordado, sino también transmitido activamente a través de diálogos como el que habían tenido. Se dio cuenta de que su papel como líder no solo era ordenar y dirigir, sino también escuchar y aprender de quienes habían labrado caminos antes que él. Esta epifanía lo motivó a integrarse más en la comunidad, buscando maneras de involucrar a los jóvenes en actividades que honraran su historia compartida. Ambos hombres se sintieron renovados por este intercambio. Lo que comenzó como un simple pedido para mover una camioneta se convirtió en un puente entre generaciones, donde el respeto y la comprensión mutua florecían. La conexión forjada en ese momento prometía una revitalización no solo del legado de don Manuel, sino del mismo tejido social del pueblo. El ambiente, cargado de emoción, comenzó a tranquilizarse mientras los jóvenes reflexionaban sobre las palabras de don Manuel y el general. El anciano se dirigió a ellos, su voz resonando con un nuevo sentido de propósito. Hoy he compartido con ustedes algunas lecciones de mi vida, pero también he recibido algo invaluable a cambio. Me han mostrado que la juventud no es solo frivolidad, sino un deseo genuino de encontrar su camino. Los corazones de los presentes se sintieron conmovidos por el mensaje de unidad. Don Manuel continuó,
es vital que aprendamos a escucharnos unos a otros, cada generación tiene algo que ofrecer. Los jóvenes traen energía y nuevos enfoques, mientras que los mayores aportan sabiduría y experiencia. Juntos, podemos construir un futuro más fuerte. El general se unió a sus palabras, subrayando la importancia del respeto mutuo y la colaboración entre las generaciones. No dejemos que las diferencias nos dividan, instó. El legado de nuestros padres y abuelos está aquí para guiarnos, pero también debemos ser audaces en nuestras decisiones. En esta fusión de pasado y presente yace la fuerza de nuestra comunidad. A medida que el sol empezaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo con colores cálidos, los jóvenes se despidieron con una nueva apreciación por su historia y la conexión que ahora compartían con don Manuel y el general. La esperanza floreció en sus corazones. El intercambio había sembrado una semilla de respeto y entendimiento que prometía crecer, asegurando un futuro donde cada voz contara y cada acción tuviera significado. La historia continuaría, entrelazándose con nuevas experiencias, en una danza eterna de aprendizaje y legado.